Buenas tardes a todos, esto es España Criminal. Soy Francisco Hernández y he decidido compartir un podcast que va a tratar la crónica negra de nuestra España. Todo ello desde una perspectiva objetiva tal y como se va a recoger en las sentencias que han tratado estos horrendos crímenes. El asesinato divide a todas las sociedades y ese ha sido uno de los primeros crímenes mediáticos de la historia de España. Si acudimos a la literatura podemos encontrarnos a Antonio Machado en Campos de Castilla o a Benito Pérez Galdós en el crimen de la calle Fuencarral, crímenes de Puerto Urraco, el famoso hombre lobo de Allariz o el asesinato de las tanqueras de Sevilla. Todos ellos son historias de nuestra España, la España negra. Lejos de avergonzarnos, debemos de aprender de ellas para que no se vuelvan a producir. Y recordar, como dijo Voltaire, la historia de los grandes acontecimientos del mundo apenas es más que la historia de sus crímenes. Villanueva del Trabuco es una localidad situada en el noroeste de la provincia de Málaga, con unos 5.300 habitantes. Se trata de un lugar donde el típico blanco de sus casas dora los calurosos veranos, a la par que sus olivos doran la piel de los agricultores. Pocos conocen este lugar plagado de olivos, pero se ha ganado un papel destacado en la historia de la España negra, con ecos de otros lugares, como puede ser Puerto Urraco. Los testamentos y las herencias pueden ocasionar grandes conflictos y desencuentros dentro de una familia, donde se enlodan las relaciones por el dinero o las propiedades. Las relaciones que antes eran fluidas se vuelven totalmente tensas cuando se discute sobre el peculio, o más bien, cuando el dinero se mezcla con el terreno de los afectos. En la mayoría de las ocasiones, estas cuestiones se resuelven por la vía civil, pero encontramos numerosos casos donde se han producido crímenes. Estos hechos, lejos de ser aislados en nuestro país, los tenemos muy presentes. Basta el poder ojear un poco la prensa donde se aluden numerosos crímenes ocurridos por el tema de las herencias. El crimen de Maside, en Ourense, en 2018, bautizado por la Guardia Civil como Operación Ávaro, o el de Orce, Granada, en 2022, son claros ejemplos de ello. Hoy vamos a abordar el caso de las rencillas de Villanueva del Trabuco, crimen que conmocionó a dicha localidad el 2 de marzo de 2008. Nuevamente os indico que voy a sustituir los nombres reales por unos ficticios para salvaguardar la Ley de Protección de Datos. La información se ha obtenido del juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Archidona, que instruyó el procedimiento especial del jurado con número 1/2008. La sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 23 de noviembre de 2009, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 16 de septiembre de 2010 y por último la sentencia del Tribunal Supremo Sala Segunda de lo Penal, sentencia 324/2011 de 15 de abril de 2011. También hemos consultado diarios de la época. Los Parrato eran un clan familiar del municipio. Era una familia conocida, ya que vivían en un cortijo de la localidad. Los vecinos de Villanueva del Trabuco y Archidona los describían como personas retraídas y amables, pero siempre distantes. Primitivo se había criado en Archidona con sus padres, donde estudió en el Colegio Sagrado Corazón, pero sus visitas a la Saudecilla eran habituales en su infancia y juventud. La falta de disciplina en las cuestiones laborales le llevó a ir dejando deudas por Archidona. Al morir el padre en 2004, los 3 hermanos varones y la hermana se reparten una sustanciosa herencia. Cada uno de ellos se va a quedar con una serie de fanegas de tierra y algunos animales, pero el menor de los hermanos, Primitivo, vendió gran parte de sus propiedades. Enfermo del corazón, analfabeto y algo desbocado, empezó a andar por las sendas del mal camino. Tenía poco dinero para pagar sus deudas y la casi monacal existencia de los 2 vástagos mayores debió pasarle factura. Primitivo además sabía que si sus 2 hermanos, Juan y Francisco, fallecían, recibiría una importante cantidad de dinero, pues obtendría lo que su padre a su muerte les había dejado a los 3, las propiedades de su hermano, que le había nombrado heredero, y lo que fuese abonado por los seguros de vida de aquellos, respectivamente, que tenían contratados. En este caso, Primitivo contactó con Luis Andrés, alias El Terremoto. Le propuso que matara a sus hermanos a cambio de una cantidad no determinada. La sentencia alude a que fue una cantidad entre 48.000 y 180.000 euros. A través de ello, accede Luis Andrés. Luis Andrés llevaba al menos 2 años viviendo en una nave de la propiedad de Primitivo que había acondicionado como domicilio en el paraje archidonés de la Saucecilla, donde existían varias viviendas. Para llevar a cabo el plan, Luis Andrés pensó en hacerse con una escopeta de caza. En este caso, sabía que Rodolfo, un tercero, cuyas costumbres conocía Luis Andrés por haber sido amigos y compañeros de caso, tenía una,
y procedió el 29 de febrero de 2008 a seguir al vehículo que aquel conducía. La sentencia no despeja un par de dudas, porque lo que aduce es que, bien aprovechando un momento en que paró para repostar combustible, o bien en el instante en que procedía a descargar los perros tras una cacería, se apoderó del arma, una Benelli modelo CS calibre 12 que se encontraba en el asiento del copiloto y que no había sido tasada. No consta que Primitivo hubiese tenido participación en este hecho. Continuando con la preparación del plan, el día 2 de marzo siguiente, José lleva a Luis Andrés al lugar donde se encontrarían sus hermanos horas más tarde, un paraje conocido como Raja Estaca, la finca olivar de la familia, término municipal de Villanueva del Trabuco. Estando juntos allí, Luis Andrés efectúa 2 disparos para comprobar el funcionamiento de la escopeta. Era una calurosa mañana donde Juan y Francisco habían acudido temprano a la finca, habían estado desempeñando sus labores agrícolas. Los 2 hermanos recogían pocos antes de ese mediodía aceitunas en la finca. Hacía calor, pese a que el invierno moría lentamente por entonces. La faena les había dejado exhaustos y mientras se secaban el sudor, se sentaron a comer en el suelo. Detrás de ellos iba a estar la muerte. Ese mismo día, sobre las 13 horas, Luis Andrés acudió al referido lugar y allí efectivamente se encontraban comiendo los hermanos de Primitivo. Se acercó entonces sin ser visto, sorprendiendo a sus víctimas y procedió a disparar primero sobre el Juan, al que alcanzó en la cabeza y en el brazo derecho, haciéndolo luego sobre Francisco, al que alcanza en el tórax, cabeza y abdomen. Dado que, como habían planeado para asegurar las muertes, la escopeta había sido cargada con munición adecuada para caza mayor, los disparos provocaron destrozos en los cuerpos y en concreto Juan sufrió destrucción de centros nerviosos centrales, en tanto que Francisco padeció destrucción encefálica, falleciendo ambos de manera inmediata. 2 cuerpos tendidos sobre la tierra árida y rodeados por un charco de sangre. Los olivos habían sido los únicos testigos de lo ocurrido minutos antes. A continuación, Luis Andrés recogió los cartuchos usados, los guardó junto con el arma en su funda y se dirigió al paraje llamado El Mesías, en la localidad de Villanueva de Mesías, Granada, donde existe un riachuelo bajo cuyas aguas, tapada con troncos de maderos, las escondió. Posteriormente comunicó a Primitivo que el trabajo ya estaba hecho. El terremoto cenaba acompañado en su casa de la Saudecilla apenas 10 horas después de que se hubiese cometido el crimen, como si nada hubiese pasado. Su serenidad no tardaría en desaparecer. A la mañana siguiente, la Guardia Civil ya lo había detenido e investigaba como autor de los hechos. Para buscar una coartada, Primitivo acudió varias veces a casa de una vecina a preguntarle por el estado de salud de su marido. Cerca de las 8 de la tarde fue a casa del panadero del pueblo para decirle que estaba preocupado por sus hermanos. Volvió a la escena del crimen con el panadero, quien le dijo: «Tus hermanos están matados». No reaccionó, ni siquiera lloró. Rápidamente acudieron al cuartel de la Guardia Civil. Primitivo confesó los hechos ante la benemérita. Nadie se explicaba lo que había ocurrido, eran conocidos, gente del pueblo, de su campo, trabajadores pertenecientes a una familia con tierras que explotaban con sus propias manos. Los fallecidos no estaban casados ni tenían descendencia, siendo su única familia, además del acusado Primitivo, una hermana llamada Bárbara. Primitivo padecía un leve trastorno mental que no le incapacitaba para el ejercicio de sus facultades de entender y querer. Inmediatamente que fueron puestos a disposición judicial, el juez acuerda la prisión preventiva. Son muertes labradas por enemistades entre clanes, surgidas de fatales arrebatos al albur de un vaso de vino o como desenlace de una deuda impagada. Los protagonistas de estas historias solían ser personas humildes, trabajadores que por un instante se iban a convertir en lobos. Preguntaréis cuál fue el resultado de esta historia. La sentencia de la Audiencia Provincial del Tribunal del Jurado, 23 de noviembre de 2009, condena a Primitivo y a Luis Andrés como autores penalmente responsables de 2 delitos de asesinato, concurriendo en el primero la circunstancia agravante de parentesco, a las siguientes penas: a Primitivo, 25 años de prisión por cada delito, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, y a Luis Andrés, 22 años de prisión por cada delito con igual accesoria. Absuelve además a los 2 nombrados del delito de hurto que venían siendo acusados y condena a Luis Andrés como autor de una falta de hurto a la pena de 2 meses de multa con una cuota de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria que legalmente correspondía. Ambos además deberían de indemnizar a Bárbara, a la hermana, con la cantidad de 196.000 euros, devengando los intereses legales.
Ambos recurren en apelación a la sentencia dictándose por el Tribunal Superior de Justicia el 16 de septiembre de 2010 y confirmando la sentencia anterior. O acuden nuevamente al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo modifica parcialmente la sentencia declarando a Primitivo como autor penalmente responsable de los dos delitos de asesinato, sin concurrencia de circunstancia modificativa de responsabilidad criminal, a la pena de 25 años de prisión por cada delito, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, manteniéndose el resto de pronunciamientos de la condena. El móvil del doble crimen de Villanueva del Trabuco es distinto, pero la forma de perpetrarlo me recuerda al crimen de Puerto Urraco. El ansia de dinero, de poder o tal vez ambas cosas nos conducen a uno de los denominados pecados capitales, la codicia. Lo que más caracteriza al codicioso es un interés propio, un egoísmo que nunca se consigue satisfacer. Hemos leído cómo la codicia es como el agua salada, pues cuanto más se bebe, más sed da. Muchas veces el dinero escenifica las fracturas en una familia aparentemente normal, con relaciones fluidas, saca lo peor de sí. La codicia, por lo tanto, se desata hasta las fronteras del Código Penal. Muchas veces la impunidad fáctica y una malentendida de política de hechos consumados convierte el dinero ajeno en propio a cuenta de supuestas voluntades de fallecidos, falsos autógrafos de documentos, testimonios viciados. A todo ello se une la personalidad de individuos que no acatan la voluntad de sus familiares. Deciros que la avaricia o la venganza es el trasfondo de estos crímenes. Valorad vosotros caso por caso. Hoy hemos visto cómo Villanueva del Trabuco forma parte ya, muy a su pesar, de la historia criminal española. Y esto es todo por hoy. Espero que te haya resultado de interés y haya arrojado un poquito de luz sobre el tema. Te recuerdo que puedes suscribirte a este programa en iVoox, Google Podcast, Spotify, Amazon Music, a través del canal de YouTube, o bien seguirme en Twitter en España Criminal, donde puedes indicarme sobre qué caso te gustaría que se tratase en este programa. Y recuerda, el crimen perfecto no es aquel que no se resuelve, sino el que se resuelve con un falso culpable.